Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El IFE inició la revisión de los gastos de campaña de Enrique Peña Nieto luego de la denuncia presentada por el Movimiento Progresista. Los partidos de izquierda señalaron que hasta el 21 de abril había gastado el PRI 374 millones de pesos cuando el tope es de 336 millones de pesos. El IFE envió 25 auditores para verificar los gastos de la coalición Compromiso por México. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Jesús, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ernesto Cervera Macarios, que tiene buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Jesús, ¿de dónde están midiendo? ¿Cómo mides que el candidato del PRI, en Partido Verde, tiene un gasto de campaña mucho mayor del autorizado? Y es tan solo una estimación. Muchas gracias y muy buenas noches. Al contrario. En primer lugar, por la cantidad de espectaculares, de vallas, de todo lo que son los copetes en los taxis del candidato igualmente copetudo del PRI, etcétera. Entonces, hay una estimación que con base en los propios presupuestos que hacen las casas que rentan estos espacios, que nosotros pedimos también en cuanto estaban ellos haciendo los presupuestos para determinados lugares, etcétera, hicimos una estimación con todo esto, con la cantidad de espacios en los que se exponían en la vía pública los distintos medios de impresos, lonas, etcétera, y todo documentado, absolutamente plenamente documentado, con soporte fotográfico, la hora en que se tomaron, el día en que se tomaron, llegando incluso al descaro, lo pudimos también documentar, de que en varias partes, particularmente lo que le llaman las vallas, estuvieron ya bajando, tapando con lonas blancas, lo que encarece el costo mismo de los espacios públicos contratados. Y luego las estimaciones mínimas de lo que constituyen los gastos de campaña y los costos también de lo que ya se tenía ubicado de gastos de transportación aérea en jets y helicópteros privados, sin contabilizar todo lo que metieron en Semana Santa, especialmente en la autopista de la salida de México-Cuernavaca, en donde estuvieron regalando hasta balsas inflables, vales de gasolina por 100 pesos, balones, en fin, un conjunto de enseres, de utilitarios, como se les conoce. Eso no lo pudimos contabilizar porque pues, no sabemos de dónde y cuántos se metió. Entonces, tan solo con eso que se pudo documentar es que nosotros dijimos, aquí hay un estimado de 374.900.000 pesos, casi 375 millones. Le pedimos al IFE que revise esto, que lo contraste con lo que está sucediendo y con el informe que dijo el PRI que efectivamente a partir del día 1 de mayo se iba a presentar por parte del IFE. Pues nosotros nos propusimos, para que no quedara duda de nuestra disposición para contribuir al esclarecimiento de esta situación, a actuar como coadyuvantes de los auditores del IFE. Y pues es un asunto grave porque nos dicen, oigan, pero ustedes no se les hace un exceso que por este rebase de los topes de gasto de campaña estén pidiendo la cancelación de este registro. Digo, no, el exceso es que se excedan en los gastos de campaña, pues si la ley es muy clara, además el COFIPE establece que una de las causales de cancelación de un registro, de una candidatura, es justamente el rebase de los topes de gasto de campaña, es una de sus consecuencias, pues que se analice, pues no está, la ley está para cumplirse, estamos obligados a ceñirnos a lo que el COFIPE nos establece como norma. Jesús, un poco lo que se ha visto en el transcurso de digamos, el primer mes de campañas ha sido pues un relativo caída del PAN en diferentes encuestas, así lo señalan, un aumento de aproximadamente 4 o 5 puntos de Andrés Manuel López Obrador, prácticamente hay un empate durante las últimas semanas entre el segundo y el tercer lugar.
y digamos un primer ascenso importante del PRI, pero luego también una caída también relativamente pequeña de unos 4 o 5 puntos durante las últimas semanas. De todas maneras, la diferencia, de acuerdo con prácticamente todas las mediciones, entre el primer lugar y digamos, empatados en segundo lugar, tanto Josefina Vázquez Mota como Andrés Manuel López Obrador, sigue siendo enorme. Y hay una serie de expectativas muy importantes de que esto pues o se vaya a mantener como pasó en la elección del Estado de México en el transcurso de las siguientes semanas, o puede efectivamente cambiar a través de un día muy específico, que es el próximo 6 de mayo con el debate. ¿Ustedes tienen esa percepción o tienen la percepción de que se pueden remontar las cosas sin necesidad de un cambio dramático en este debate? Llevamos, Ernesto, escasamente un mes de campaña, que le quita los días de Semana Santa. Correcto. Y estamos allí. Nos quedan todavía 2 meses de campaña. En 2 meses pueden pasar muchas cosas. Ninguna elección en los últimos tiempos se ha decidido así de antemano con toda su certidumbre. Quizá una en donde yo creo que se jugó un papel muy importante, sobre todo el asunto del dinero, fue la del Estado de México, la última para gobernador. Pero fuera de allí, recuerdo muy bien hace poquito más de un año la elección de Guerrero. Nosotros iniciamos la campaña con 12 puntos abajo y terminamos 3 meses después 14 puntos arriba del PRI. De tal suerte que hoy la certidumbre clara que tenemos es que somos la única campaña que va creciendo, como tú ahorita bien lo referías. La de Josefina Stancoya empezó a caer, yo creo que ya no tiene remedio. La de Peña Nieto creció un poquito y luego también empezó a creer, y depende de qué encuesta se tome como referente. María de las Heras hace poco más de 2 semanas, y hace 2 semanas, poco más, refería que la diferencia entre Peña Nieto y Josefina y Andrés Manuel, en donde los ubicaba en un empate técnico, ya no era más que de 1 dígito, es decir, de 8 puntos porcentuales. Y luego después, la semana pasada, también salió otra encuesta, la publicó creo que el diario 24 Horas, no recuerdo ahorita qué casa era, creo que era Parametría, que se parecía mucho a la que presentaba María de las Heras. Y nosotros entonces, la certidumbre que tenemos es que vamos claramente creciendo, que estamos metidos en la pelea, en la disputa por conseguir ese tercio mayor que estoy convencido, como alguna vez lo platicamos aquí en este espacio, en un programa anterior, va a ser una elección a tercios y estamos metidos en una elección a tercios y la disputa es por ese tercio mayor. Yo veo elementos muy claros, aunque se digan luego que las plazas llenas no significan urnas llenas, pero las plazas medios vacías, menos, ¿no? Entonces, en la macroplaza de Monterrey, hace 2 domingos, nunca habíamos tenido un evento con un candidato nuestro de izquierda con una plaza desbordada. La propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que no es del PRD, como se puede suponer, hablaba de más de 20,000 personas. Entonces, allí se está viendo como en una plaza en donde nosotros no hemos tenido como izquierda y particularmente como PRD una presencia significativa en elecciones anteriores, hoy estamos claramente creciendo y vamos desarrollando también presencias muy claras en el norte del país, no solo Nuevo León, sino Coahuila, con esta alianza que hemos tenido con los empresarios que desnudaron todo lo de la deuda pública ilegal de Moreira, o en Baja California, o en Yucatán, en donde hemos tenido presencias muy débiles tradicionalmente por parte de la izquierda, y hoy, curiosamente, paradójicamente, estos sectores que en 2006 estuvieron confrontados con la campaña de Andrés Manuel, me refiero a los empresariales, están mostrando simpatías e incluso postulando candidaturas con nosotros para diputaciones federales y para el Senado de la República. Entonces, esto viene a modificar el panorama. No es el panorama que teníamos en el 2006, tampoco el que teníamos al arranque de las campañas, y tenemos confianza en que vamos a lograr una disputa electoral en la que lo que hoy se decía o se pensaba hace un mes al arranque de las campañas, de que ya era un candidato inalcanzable, imbatible, invencible, Peña Nieto, pues no lo es, y lo vamos a demostrar. Por eso también la importancia misma de la confrontación de ideas y de propuestas en los debates que pues ojalá y contribuyan al desarrollo de la cultura democrática.
Jesús, hablando de las encuestas, había quien comparaba lo que está ocurriendo ahorita no con las elecciones de 2000 o 2006, sino con lo que pasó en 94. Decían, a lo que más se parece esto es a la elección aquella donde ganó Ernesto Zedillo. Que yo recuerdo que Ernesto Zedillo, cuando ganó la presidencia, insistía que había sido una elección democrática, pero en donde él había tenido un gasto muchísimo mayor que los demás, y esto fue lo que llevó un poco de tiempo después a la creación del IFE. Entonces, este efecto del dinero parece ser muy significativo en las campañas. También vale la pena recordar, de 2008 a la fecha, el PRI empezó a ganar elecciones estatales con base en este grupo que se llamaba la Marea Roja, un grupo del Estado de México que se movía a todos los estados en donde había elecciones y que llevaba recursos considerables. Si contamos estas campañas estatales por 4 años, contamos también todas las apariciones de Peña Nieto en televisión noche tras noche durante estos 4 años y además el gasto que ustedes estiman, pues esto ya nos lleva a cantidades que deben estar pues rondando la decena de miles de millones de pesos, que solamente pienso podría obtenerse pues a lo mejor endeudando un estado arbitrariamente como el señor Moreira, o a lo mejor endeudándolo y que no lo conozcamos, como pasó en Veracruz o como pasa en el Estado de México. ¿No crees que debiéramos tratar de analizar los dos fenómenos simultáneamente, es decir, la queja en el IFE, pero también el proceso en contra de estos gobernadores que muy probablemente se están robando el dinero para financiar campañas? Yo tengo plena coincidencia con esto que dices, Macario, y desde luego nosotros hemos exigido que en el caso concreto de la deuda pública de Coahuila, que además hay evidencias que salen un día sí y otro también acerca de cómo se obtuvo ilegalmente, que se diga a dónde fue a parar, sí, a dónde se destinó. Nosotros denunciamos en el caso concreto de la elección para gobernador en el 2010 en Zacatecas, y fue además público cómo se encontraron bodegas llenas de enseres para repartir despensas, etcétera, que venían del estado de Coahuila. Y allí se le invirtió a la elección para gobernador de Zacatecas, quién sabe qué tanto dinero de eso que se contrató ilegalmente en Coahuila. ¿Cómo es que se descubrió también hace unos cuantos meses, a principios del año, finales de enero, principios de febrero, esto de los 25 millones de pesos en efectivos que venían de Veracruz a Toluca? Todavía no se ha esclarecido, por cierto, el asunto. Era para comprar 25 millones de pesos de tamales para la fiesta de la Candelaria allá en Veracruz, ¿no?, en el Estado de México. Ya estaban inyectándole dinero también a toda la campaña de Peña Nieto con toda seguridad. ¿Qué tanto de todo eso se ha volcado efectivamente para la campaña de Peña Nieto? Porque si se rebasa el tope de gasto de campaña, Macario, ya a un mes, todavía faltan 2 meses de actividades, con evidencias que estamos presentando, ¿de dónde está saliendo ese dinero? No es dinero legal, no es dinero de prerrogativas. ¿De los gobiernos de los estados, de esa deuda ilegal, o proviene también de dinero sucio del narcotráfico? Como quiera que sea, su origen es absolutamente ilegal. Y entonces debe por ello mismo, no solamente el IFE, hacer una auditoría a fondo, sino también en lo que corresponda a las auditorías de los estados y la auditoría superior de la Federación, para que justamente esto quede claro, ¿no? ¿Tiene el IFE los instrumentos para llegar a ese nivel? Porque si lo que tiene que analizar son gastos en función de prerrogativas, contabilidad, ¿hay capacidad? ¿Hay capacidad jurídica y capacidad, digamos, de auditoría para llegar a fondo, de Jesús? Pues mira, debiera tenerla. Yo creo que legalmente sí la tiene, sino para qué se obligó junto con el PRI a revisarle sus gastos de campaña. A partir del 1 de mayo hay que revisarle todo lo de abril, por cierto. Si no va a servir para nada, o como había dicho, que hasta 2 meses después de la elección era cuando se iban a poder revisar los gastos de campaña. ¿Para qué se escogieron entonces 50 distritos electorales y 8 estados de la República para estar revisando qué estaba pasando con las campañas, si no iban a tener ningún efecto sobre el resultado de la elección? Me parece que el IFE debiera tomar medidas claramente
para acreditar la credibilidad que debe tener sobre su desempeño y que el IFE de Leonardo Valdés 2012 no sea una repetición del desastroso IFE 2006 Ugalde. Porque hoy yo creo que hay muchísimas cosas que, si no queda certidumbre sobre el resultado de la elección y sobre el desempeño imparcial y con apego estricto a las normas constitucionales y legales por parte de la autoridad electoral, quién sabe qué pueda pasar con el país. Lo dejo solo como pregunta. Nosotros tenemos la certidumbre clara de que vamos a lograr una mayoría suficiente como para que no haya ningún tipo de problema. Jesús Zambrano, presidente del PRD, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. España sigue en el ojo del huracán. En el primer trimestre de 2012 su economía se contrajo 0.3% y a tasa anual se desplomó 0.4%. El gobierno español proyecta una contracción del 1.7% este año 2012 y dice que crecerá 0.2% en el 2013. Eso, ahora sí que si Dios lo ayuda, porque va a estar muy difícil que todavía pueda volver a crecer el siguiente año. Los niveles de desempleo han llegado ya a situaciones verdaderamente dramáticas. El día de hoy con manifestaciones multitudinarias, por supuesto, del Día del Trabajo, violentas en muchos lados, como consecuencia pues de esto, ¿no? De altísimos niveles de desempleo. El caso español que ha sido puesto en duda en términos de viabilidad por la propia sociedad española, por la comunidad europea, y uno pensaría que habría o cabe la posibilidad todavía de buscar un rescate mucho más amplio para España en los próximos meses, si es que las medidas de restricción económica que dicen tendrán que ser todavía mayores a las aplicadas se producen. Ya son medidas draconianas, la verdad es que tienen un ajuste brutal en términos de finanzas públicas, muy superior al que pudieron mostrar en su momento Grecia o Italia. Ya están instrumentando ese tipo de medidas, de todas maneras no son suficientes, y este doble filo de la navaja que tienen permanentemente de decir, ya estamos haciendo lo que nos están pidiendo los acreedores que son fundamentalmente España y Francia, les están diciendo pues tienes que ajustar tu déficit de esta manera, lo están poniendo sobre la mesa. Y los propios acreedores dudan que puedan llevarlo a cabo precisamente porque la sociedad española está reventando. Por alguna extraña razón que pues es bastante evidente para todo el mundo, tienen la tasa de desempleo más alta de toda Europa. Y eso se debe a que tienen la mayor regulación de toda Europa en términos de sus mercados laborales. En ese contexto, Ezra, pues ¿qué haces? Sigues con tu programa a fondo, el fiscal, pero necesitas acompañarlos de cambios fundamentales para hacer más ágil tu mercado laboral. Están cayendo en el peor de los mundos imposibles, que es, no quitan el seguro de desempleo, la gente pues evidentemente está engrosando esas filas permanentemente y en ese contexto se les está haciendo fácil, están empezando a tener una economía paralela muy importante de gente que tiene el beneficio del desempleo, les están pagando un poquito más de 800 euros al mes y están empezando a tener chambas en el mercado informal y entonces están empezando a complementar sus salarios y están haciendo una cosa que debe ser coyuntural, una cosa estructuralmente permanente para la economía española. Si no resuelven al mismo tiempo el problema fiscal de manera creíble y desregulan su mercado laboral, que eso es lo que está de fondo pues causando estas manifestaciones, se niegan los españoles a tener una reforma laboral de fondo que flexibilice las condiciones y que les permita abatir pues rápidamente la tasa de desempleo brutal que tienen, superior al 25% para la economía en su conjunto, superior al 50% entre los jóvenes, que es verdaderamente terrible. Tú vas a las principales ciudades, Madrid, Barcelona, el propio norte de España, pues está empezando a tener problemas muy serios de empleo y con esta doble navaja que es, si quito el ajuste fiscal puedo crecer un poquito, pero entonces me vuelvo totalmente no creíble para mis acreedores. Si lo refuerzo, sigue siendo no creíble porque le apuestan a que no voy a aguantar, dadas las condiciones sociales que está viviendo España en este momento. Esta es la transformación importante y bueno, pues hoy 1 de mayo es buen momento para comentar al respecto. Esta idea de que los trabajadores podían tener un empleo estable, permanente, con prestaciones,
yo lo lamento, pero es una idea del pasado, eso ya no existe. Lo están tratando de mantener en Europa, en particular algunos de estos países muy regulados en materia laboral, como Italia, Francia y España, y el único resultado que puede tener eso es la quiebra, y en ese camino están. Ya vimos lo que pasó en Italia, y en Italia lo que se hizo fue hacer la reforma laboral en principio, primero pensiones, y están están avanzando en las demás cosas. Lo va a tener que hacer España, y me parece que es indudable que lo va a hacer Francia. Es decir, ahorita el drama que estamos viendo en España lo vamos a ver en Francia dentro de un par de meses. Después de las elecciones. Después de las elecciones, probablemente gane el candidato de izquierda, el señor Hollande, pero no puede moverse mucho de donde está. Como bien comentaba ahorita Ernesto, se necesitan medidas de austeridad para que puedan seguir teniendo flujo de recursos y sigan manteniendo las cosas en funcionamiento en España, y no hay manera de que ahorita hubiera flexibilidad fiscal o un poquito más de gasto, como sugieren muchos, ¿no? Con esta vieja idea de que el gobierno puede reactivar la economía, que no es una mala idea cuando el gobierno pues tiene una deuda pequeña y no tiene demasiados costos, pero cuando están como están todos los países europeos, es imposible en este momento que el gobierno pueda soltar gasto, tiene que contraerse, y eso es lo que están discutiendo ahorita. España no está sola en esto. Evidentemente, conforme Alemania vaya empezando a jalar, que de hecho lo está haciendo, es prácticamente el único país de Europa que tiene una tasa proyectada de crecimiento positiva, no que ya esté de fiesta y esté empezando a crecer, pero Alemania sí va a ser un motor de crecimiento para Europa en su conjunto. No hoy, no mañana, probablemente no en el transcurso de 2012, pero seguramente el año que entra Alemania sí va a tener una tasa de crecimiento que hace factible que el resto de los países europeos que le exportan a Alemania, que se cuelgan de su proceso industrial, entre otros España, una muy buena parte de la producción automotriz de España se hace precisamente en España, y hay un intercambio de piezas automotrices muy dinámico y muy importante, les va a beneficiar en el mediano plazo. De todas maneras, si tienes ese empuje y tienes un mercado laboral muy rígido, va a ser muy lento este proceso. Necesitas flexibilizarlo para que te vayas mucho más rápido y puedas resarcir la pérdida. Ya son 3 años consecutivos. Si tú comparas hoy el Producto Interno Bruto de España, es 9% más bajo del que tenían en 2008. No han tenido un proceso como el que tuvo México, que caímos muy fuertemente en 2009, pero crecimos bien en 2010, 2011, y la perspectiva de 2012 con lo que está pasando en Estados Unidos es muy buena. Ellos no, ellos llevan 3 años consecutivos para abajo y les están diciendo, ¿qué crees, chato? Ahí te va el cuarto. Y vas a caer 1.7% en el margen, 10% por abajo de lo que tenían antes. Ahora, el problema también que se tiene en Europa, tanto España y también Francia, es que durante la época de jauja de crecimiento fueron países que atraían migración fundamentalmente del norte de África. Y era parte de la discusión, incluso en la campaña electoral francesa actual, gran parte de la discusión era defender las fronteras, lo que llevó a la extrema derecha francesa a un triunfo del 18% en términos de la cantidad de votos que logró atraer Le Pen. Hoy España, por lo pronto, está metida también en ese problema. Tienen una gran cantidad de inmigrantes ilegales que toleraron, que fueron parte de la fuerza laboral que se requiere como mercado paralelo, y que hoy, tanto en Francia como en España, vas a tener que establecer mecanismos de expulsión porque no tienes la posibilidad real de incorporarlos. Con niveles de desempleo del 24%, el primero que termina siendo sacado totalmente de cualquier tipo de consideración es el inmigrante al que le abriste la puerta porque lo necesitabas y ahora lo tratas de regresar a su lugar de origen. A ver si puede. Y a muchos de ellos los legalizó Zapatero. A lo mejor ya se nos olvidó, pero en su esfuerzo de mantenerse en el poder, el presidente Rodríguez Zapatero lo que hizo fue pues una especie de gran amnistía a los migrantes, los acepta como ciudadanos españoles, pues, en la idea de que después iban a votar por él, pero luego vino la crisis y se vino abajo el gobierno de Zapatero y estos migrantes pues ya son parte de España y sin lugar a dudas pues una parte significativa de este porcentaje de población que está en desempleo y que pues tienen que encontrar cómo acomodarlos. Yo creo que debe estar más o menos claro que no hay espacio en el mercado laboral
para tanta gente. La transformación de la economía ha estado haciendo que se requieran menos personas trabajando y hay muchos lugares en donde no va a haber empleo para todos y aquí la clave va a ser cómo administras el seguro de desempleo para jóvenes que probablemente nunca tengan un empleo en su vida. Con una característica además distintiva en el caso de España, no solamente del norte de África viene la migración, pero precisamente por su característica de hispanoparlantes, de América Latina hay una cantidad de migrantes en España brutal. O sea, con que te apellides Hernández, como el Chicharito, pues había una enorme factibilidad de poderte nacionalizar en ese contexto y desde luego de tener las prebendas en ese contexto. Y yo te diría, sí hay problemas serios, van a tener que lidiar también con esta parte migratoria, pero a final de cuentas es una cuestión de cuánto te va a dar en el margen esta posibilidad de crecimiento para el empleo, fundamentalmente para los españoles, y luego ya verán y lidiarán con la parte migratoria. En particular en el caso de América Latina, con quien España tenía unos acuerdos específicos muy particulares, era con Ecuador y Perú, de donde llegó una gran migración a la que se refería ahorita Ernesto, pero este proceso me parece que es importante, no con los migrantes o no, es un proceso de deterioro de las economías producto de los excesos de los años previos. Los amigos del auditorio se han de acordar, en 2010 España le iba muy bien, ganó el Mundial de Fútbol, ganaban las carreras, ganaban todo. Y les iba bien en la economía y ahora pues hasta el Barcelona y el Real Madrid pierden en la Copa, ¿no? Finalmente, este proceso de recambio, de transformación interna en España, nos hace pensar que el viejo continente en un periodo de unos 5 o 6 años tendrá una fisonomía radicalmente distinta de la que tiene ahora. Digamos que superan la crisis en 5 o 6 años, su estructura laboral, su capacidad de crecimiento, su competencia frente a Estados Unidos, lo que había sido de una o de otra manera una carrera que se iba cerrando con esta recuperación económica norteamericana, que el día de hoy otra vez los mercados vuelven a hablar de crecimiento de manufacturas, de una economía norteamericana que probablemente sea la llave del triunfo para Obama en las elecciones de noviembre. Europa se va a volver a quedar rezagada de los Estados Unidos en esa carrera que creían que podían ganar en algún momento. Pero déjame decirte nada más, hay una cosa, hay un efecto que se llama el efecto limpiador de las crisis. Después de una crisis importante, las empresas que se quedan, los gobiernos que salen adelante, tienen una capacidad para crecer mucho más allá. Lo hemos visto en diferentes periodos de la historia. El empuje que tuvo Japón después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó devastado, fue un enorme crecimiento durante décadas de manera sostenida. Alemania misma, muchos países latinoamericanos que junto con una enorme crisis hacen reformas estructurales importantes, les permite crecer muy rápidamente. La cosa es ver si efectivamente están dispuestos a hacer esas reformas, a bajarle a las pensiones, a extender los periodos de trabajo y a meterse realmente en un proceso de crecimiento. Desde 1870, el ingreso promedio de Europa es 30% más bajo que el de Estados Unidos y a mí me parece que así va a seguir. Sí es una gran diferencia, sigue siendo Estados Unidos el país más productivo y más competitivo del mundo y creo que en los próximos 30 años esto va a ser todavía peor. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted. Bueno, pues los maestros en México, se acerca el Día del Maestro y también las marchas y la negativa de evaluarse. Esto es Dinero y Poder. La evaluación universal docente se aplicará el 24 de junio, dijo José Ángel Córdoba, secretario de Educación. Explicó que esa fecha permite tener en septiembre los resultados y arrancar la capacitación que requieren los maestros. Sin embargo, el sindicato se opone a su aplicación porque advierte que no hay las condiciones pactadas con el gobierno. Ahorita se dieron cuenta en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que no están dadas las condiciones, que no hay el dinero que se prometió para las evaluaciones y que estas no están pactadas. Hace como un mes, mes y medio, cuando la coordinadora nacional, el grupo disidente, dijo que no iba a la evaluación, el sindicato salió y pidió públicamente deslindarse de posiciones de no evaluación, diciendo nosotros pactamos en la Alianza para la Calidad Educativa que sí nos íbamos a evaluar. Y ahora, pues algo pasó en medio del camino que dicen que no. Las encuestas,
Las encuestas son muy importantes. A ver, ¿de cuáles encuestas? Estamos en un proceso electoral y esta fecha de evaluaciones, pues justamente una semana antes de que se den las elecciones, la maestra Elba Ester Gordillo pues va moviendo sus relaciones políticas conforme se le presenta el escenario, y en esta ocasión el candidato más cercano a ella, pues indudablemente es el señor Peña Nieto, y viendo la circunstancia en la cual este candidato tiene una ventaja importante en las encuestas, pues ya se sintió con el ánimo de una vez enfrentarse al actual gobierno y pues tratar de que la candidatura del señor Peña llegue a buen puerto, con el cual me imagino tendrá ya negociado algún arreglo para mantenerse los próximos años. Esto ha hecho ella por un buen rato, arrancó con el PRI, se movió a acercarse a los gobiernos panistas y ahora pues se regresará con quien tenga que hacerlo, porque de eso depende su permanencia en el sindicato, de la fuerza que tenga en la negociación con el gobierno, y para eso pues utiliza al sindicato en lo que sea necesario. Por eso su cambio de opinión de que sí se iba a evaluar a que mejor no. No, de todas maneras es un enorme retroceso si es que efectivamente no se lleva a cabo. Todo mundo sabe que tenemos una mala calidad educativa, tenemos problemas muy serios ahí. Es Vox Populi, pero simplemente no tenemos los mecanismos todavía para medir específicamente a los maestros. Y este es un primer eslabón. Un poco las quejas van en el sentido de decir, pues no sabemos ni qué nos van a evaluar. Pues no importa, que te evalúen por primera vez. No les están diciendo el que no pase el examen se va a quedar sin chamba, no les están diciendo, simplemente queremos saber cuál es el nivel actual para poder tomar las acciones correctivas en términos de capacitación. Eso por sí solo va a ser un golpazo. ¿Por qué? Porque se va a descorrer un velo. Y eso precisamente es lo que no quieren. Así es. Olvídate de que tienen que... Porque eventualmente esa es parte de la fuerza. Claro. Cuando se habla de que en México no se sabe exactamente el número de maestros que hay, es precisamente esta parte de ese viejo sindicalismo que tiene como objetivo el esconder, el ocultar, donde no se saben ni cuánto se gasta, son dineros públicos, ni no cuántos son, ni cuántos son, todo está estratégicamente acotado a lo que podríamos llamar una figura así medio mítica de lo que es el maestro mexicano, y en el momento en que tú evalúas y dices de esta cantidad el 70 o el 80% está en un nivel bajo y el otro está en un nivel medio y solamente una pequeña cantidad está en un nivel alto, en ese momento le quitas una buena parte del poder que tiene como elemento de presión que ejerce, cuando sabemos que una buena parte de estos maestros pues son directamente operadores políticos y que como tal funcionan, ¿no? Y este fenómeno de evitar la evaluación también tiene que ver con lo que se está haciendo con los niños. Ya desde hace algún rato se ha estado pues reduciendo el poder de la evaluación en los niños y los van pasando de año en año, aunque Eso no pasaba sepan siempre. absolutamente nada, pero ahora es prácticamente una instrucción del sindicato, y esto lo que está provocando es que se nos vayan arrastrando deficiencias desde la primaria que truenan en secundaria o en media superior, y es donde los jóvenes se salen de las escuelas porque ya no entienden absolutamente nada. No se nos debe olvidar que la primera evaluación que tenemos del sistema educativo mexicano es de 2003. Es decir, durante todo el siglo XX nadie nunca hizo ninguna evaluación, no sabíamos si era bueno o no era bueno. Yo espero que haya sido al menos regular, porque de ahí venimos nosotros tres, pero no hay ninguna manera de saberlo, no tuvimos ninguna evaluación en ese periodo. Es ahora que lo sabemos, y frente a esta evaluación de 2003 que nos colocó en una situación muy seria, pues el gobierno ha estado tratando de tomar medidas, y esta medida de la evaluación de los profesores pues es muy importante, porque como bien dice Ernesto, nos permite saber en dónde estamos y entonces empezar a tomar medidas correctivas, pero no lo quieren hacer, Esra, por lo que tú dices. Mientras más opacos y más cerrados sean los sindicatos, más fuerza tienen. Ahora, a mí no me sorprendería en lo absoluto tener una calificación, digamos, promedio, pues muy similar a la que nos sale en Enlace o a la que nos sale en PISA. Pues ¿de dónde vienen los muchachos? Pues de los maestros que tienen. Yo me esperaría que el 70% fuera con calidad mala, como los resultados de los muchachos, que un 20% o 25% esté regular bueno, y solamente un 5%. Bueno, eso ya lo sabemos de antemano, pero este tipo de exámenes lo que te dice es específicamente en qué tienes que mejorar para tener un mejor maestro y por ende, ahora sí puedas incidir en una mejor condición para pues, que mejoren los muchachos, pero sin eso pues no tienes absolutamente nada. De nada te sirve evaluar a los muchachos
si no puedes evaluar a los maestros y tener la fuente de dónde está mal la situación. El otro elemento que tienes en medio es el 15 de mayo, el Día del Maestro, que tiene que ver con negociación salarial, algo que anteriormente desde el sexenio de Fox se había conseguido en mayor o menor medida pactar. En el sexenio de Calderón finalmente pues estas manifestaciones se terminaron, existía el acuerdo, se llegaban a acuerdos salariales más o menos aceptables y en ese sentido ahí la llevaban. Hay que recordar que este famoso acuerdo para la calidad educativa que generó las fricciones entre Vázquez Mota y la propia Elvester Gordillo fue asumido después por Elvester Gordillo como algo que ellos propusieron y que tenían la bandera y que iban ellos adelante, y ahora resulta que no, que hay que echar marcha atrás y que definitivamente termina siendo un elemento de confrontación en medio de un proceso electoral. Por eso esta necesidad de aventarle ahora la pregunta directamente a Peña Nieto en el sentido de si va a aceptar la evaluación o no, y él tiene que decir que sí, que por supuesto tiene que evaluar. Siempre y cuando no lo evalúen a él. Siempre, bueno, ese es otro problema, pero estamos hablando directamente de lo que podríamos denominar el cambio de estrategia dentro del propio sindicato y dentro de cada una de las, digamos, de las alternativas que tiene el sindicalismo mexicano para seguir funcionando. El problema es si después de las elecciones o a partir de diciembre vamos a volver otra vez a un fortalecimiento de modelos corporativos sindicales, porque eso funcionó en el pasado y habrá quien crea que funciona en el futuro, ¿no? Eso en buena medida ocurriría a través de los sindicatos asociados al gobierno. En todo el mundo, los sindicatos que están sobreviviendo son los que organizan a los trabajadores del Estado, profesores, médicos, en algunos países que incluyen transporte, pero esos son los sindicatos. Los sindicatos en la iniciativa privada prácticamente están desaparecidos en todo el mundo, porque la iniciativa privada ha estado tomando esta transformación tecnológica que, como decía yo antes, reduce el nivel de empleo. En cambio, los servicios que provee el gobierno no pueden hacer esta transformación tecnológica tan fácil, en parte porque la misma actividad económica no los permite mucho, pero también por la fuerza de estos sindicatos que al estar asociados con los gobiernos son una fuerza política. Esto mismo está ocurriendo en Estados Unidos. Estados Unidos no está siendo capaz de hacer una reforma educativa en serio, porque los sindicatos de maestros en ese país se oponen a estos procesos, incluyendo evaluaciones. O sea, no es nada más que lo haga aquí la señora Elvester y sus secuaces, esto es un fenómeno general, lo cual no significa que esté bien, es simplemente poner en contexto, ¿no? Y de premio, pues tenemos en México a la compañía petrolera que por barril producido tiene la mayor cantidad de trabajadores y a la compañía de electricidad. Antes teníamos a la peor de todas en materia de productividad, que era la compañía de Luz y Fuerza del Centro. Cuando la quitemos, no, ahora seguimos teniendo a la última, que era la Comisión Federal de Electricidad. El que no mide no avanza. Y tenemos que empezar a medir en todas y cada una de esas. El mundo entero está metido ya en un programa de evaluación del presupuesto público por resultados. De nada nos sirve medir la calidad educativa de este país para ver pues, si tanto dinero se le asignó a tantos maestros. Tenemos que ver efectivamente ese dinero gastado en los maestros, qué impacto está teniendo sobre su nivel y sobre el nivel educativo de los muchachos. Es la única manera de avanzar. Ahora, en este contexto, uno puede pensar claramente que la evaluación o el mecanismo de evaluación tendría que ir ligado a un compromiso político. Quizá la única forma de desmontar este aparato corporativo sea una negociación que ponga por un lado la parte educativa y por otro lado la parte sindical. Van a decir, no, pues esto es prácticamente imposible, pero si no se consigue generar esa separación, mientras el asunto sindical y político esté mezclado y no se pueda separar, va a ser prácticamente imposible. Que es el mismo fenómeno al que se refería Ernesto hablando de Pemex y Comisión. Si tú no separas el asunto sindical de la función que tiene que hacer la empresa y del carácter del Estado, entonces no hay manera de corregir esto. En México estamos capturados de un lado por estos sindicatos corporativos extremadamente ineficientes y costosos, y del otro lado por los grandes empresarios construidos también en el viejo régimen que mantienen
tienen sus mercados controlados y nos cobran de más. Eso es lo que está deteniendo a México, esos dos grupos de personas, y es a quienes tendríamos que enfrentar. El gobierno mexicano no ha tenido la fuerza para hacerlo, no sé si lo va a tener en algún momento, o al revés, si otra vez se va a hacer socio de estos grupos como cuando fue en sus inicios este gobierno. Y lo peor de todo es que ya tenemos una ley que precisamente debiera de inducir una mucho mayor competencia en todos los sectores, público, privado, en todos los niveles, federal, estatal y municipal. Y una reforma laboral que precisamente por no quererse meter específicamente con sindicatos, porque todavía representan un poder político, ya no como el que tenían hace 20, 30 años, pero sí siguen teniendo una fuerza importante, no se le puede tocar. Y el mismo PRI que había propuesto una reforma laboral que de una o de otra manera empujaba, prefirió, mientras está en la oposición, no meterse en ese asunto. No, seguimos con el viejo adagio. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Fondo Monetario Internacional, por supuesto también distintas líneas de inversión de la Fed, todo lo que implica este sistema mundial de financiamiento que en el caso norteamericano tiene un panorama positivo y en el caso europeo estamos viendo estas caídas que, como ya platicamos en España, se siguen reproduciendo en todos lados. Esto es Dinero y Poder. La Reserva Federal de los Estados Unidos prevé un mayor crecimiento de la economía norteamericana en 2012 al pronosticar que avanzará entre 2,4 y 2,9%. La previsión es mayor a la que se dio a conocer en enero, cuando señaló que la economía crecería entre 2,2 y 2,7%. De concretarse la producción industrial de Estados Unidos, se aceleraría y repercutiría en un mayor dinamismo de las exportaciones no petroleras mexicanas. A esta previsión hay que añadirle también, por supuesto, en el caso mexicano, la decisión de Banco de México de mantener la tasa de referencia en 4,5%, lo que ha también atraído cantidad de capitales a nuestro país. La perspectiva norteamericana, ya la decíamos, a diferencia de la europea, con todo lo que implica los mecanismos de apoyo al viejo continente que ahora vienen de este lado, la verdad es que la economía norteamericana se recuperó enormemente después de 2009. Veía, por ejemplo, en la campaña norteamericana por la presidencia de los Estados Unidos, algo muy interesante, cómo le reclamaban a Obama que él no había podido superar la crisis económica y cómo el empleo seguía siendo pues su gran caída, su gran asignatura pendiente, diciendo que pues, era muy alto, ¿no? Y decía él, cuando yo llegué a los Estados Unidos y tomé posesión, Bin Laden estaba vivo y General Motors estaba muerto. Hoy las cosas son a la inversa. O sea, General Motors está vivo y Bin Laden está muerto. Por lo pronto, en el caso de la economía norteamericana, si bien es cierto que seguimos con altísimos niveles de desempleo, el panorama frente a lo que se vivió en octubre de 2008 es definitivamente una realidad totalmente diferente. Sí, no hay ninguna duda, Ezra. Está creciendo bien la economía norteamericana. Además, está creciendo en exactamente donde nos favorece a la economía mexicana, en su producción manufacturera, en su sector industrial. Está teniendo una dinámica que aparentaba, después de un crecimiento muy importante en el 2010, aparentaba una caída, una desaceleración importante durante 2011, justo al cierre del mismo, empieza a tener una nueva dinámica que es muy benévola para la economía mexicana. Hay que recordar que Estados Unidos viene de 3 décadas en los que la producción manufacturera bajó de 20% de su Producto Interno Bruto a 12% de su Producto Interno Bruto. Tuvo un desempeño en donde pues, la mayor parte de las industrias manufactureras norteamericanas literalmente abandonaron Estados Unidos, se fueron a otros lados, fundamentalmente a China, alguna parte también en México, pero yo te diría, el proceso de crecimiento y de recomposición, de reindustrialización de Estados Unidos está teniendo un efecto muy benéfico para México en su conjunto. Si tú ves cómo se mueven en el tiempo nuestra producción industrial y la de Estados Unidos, tienen una correlación perfecta, es prácticamente 1 a 1. Y una dinámica de crecimiento como la que está previendo la Reserva Federal de 2,9% en su PIB implica un crecimiento de 4% de su producción industrial, lo cual nos da por primera vez en mucho tiempo 2 pies para caminar. Un sector exportador vinculado a nuestras manufacturas,
muy importante, y un sector servicios que sin duda alguna está teniendo también en el caso mexicano una dinámica de crecimiento muy importante. Sí, la industria en Estados Unidos efectivamente está creciendo al 4% en tasa anual, pero la sospecha es que va a crecer un poco más rápido todavía en el transcurso de este año. Es producto de lo que comentábamos antes, es esta gran transformación de la economía que está permitiendo hacer las cosas distinto, pero que no necesariamente genera muchos empleos. Entonces, por eso Estados Unidos tiene una tasa de desempleo pues muy grande comparado con lo que tenía antes, a pesar de que todo el resto de la economía ya superó los niveles de 2007. En el desempleo están muy mal, estaban en 4 y ahora están en 8% de desempleo. Pero cuando uno entra a los datos, encuentra uno el problema. El desempleo entre las personas que tienen estudios superiores en ningún momento superó 5%. Y estos trabajos no solo tienen empleos, estas personas no solo tienen empleos, tienen también salarios cada vez más altos. El problema está ocurriendo en las personas que no tienen estudios superiores en Estados Unidos. Su ingreso ha venido cayendo desde el inicio de los 70 y el desempleo ronda 15% en ese grupo de población. Entonces, esta es la transformación que está viviendo Estados Unidos. Es preludio de la transformación que va a sufrir el mundo entero en los próximos años y que en mi opinión va a darnos probablemente los mejores 30 años de crecimiento económico de la historia, pero es una economía que depende fundamentalmente de estas tecnologías modernas en donde pues se necesita tener ciertas habilidades que no todo mundo desarrolla y que están muy asociadas a si hay o no hay educación superior, por eso la importancia de esto. Entonces, a mí me parece que hay datos muy buenos hacia adelante, nada más que hay que prepararse para ellos porque no le van a tocar a todo el mundo. Hay una cosa que todavía no se les quita, que es su extraordinario déficit fiscal, y eso sigue como el hacha que está diciendo todavía tienen que arreglar ese pequeñísimo problema que es en términos de deuda un poquito más de 100% de su Producto Interno Bruto y un déficit fiscal que, bueno, si se llegan a poner de acuerdo demócratas y republicanos, habría que hacer una fiesta en México. O si tiene en la próxima elección los demócratas tienen mayoría o como tal podrían de una manera muy clara establecer el mecanismo de reducción de la deuda, ¿no? Sí, seguramente con mayores impuestos, que se traducirá probablemente en una menor dinámica de crecimiento, pero a final de cuentas se está estacionando Estados Unidos en niveles que son mucho más creíbles para lograr eso que dice Macario, un crecimiento sostenible y alto en el largo plazo. Las 900,000 casas que se construían mensualmente en Estados Unidos antes del desastre del 2009 no eran creíbles. Llegamos a 300,000, tampoco son creíbles, y hoy se están construyendo 600,000. Esas 600,000 casas mensuales sí son creíbles en el largo plazo y checan y cuadran con su dinámica demográfica y su dinámica hacia adelante. Los beneficios por desempleo, pues llegaron a 700,000 en la peor parte de la crisis, no es sostenible. Ahorita están bajando con todo y una tasa de desempleo del 8% a los niveles estacionales de largo plazo de 350,000 en promedio por mes. Hay cambios estructurales en la economía de Estados Unidos que nos indican que si resuelven la parte fiscal, podemos aspirar a una dinámica de crecimiento muy importante en los próximos años. En el caso de Banco de México, que deja en 4.5% la tasa de referencia ante las presiones que se decía México iba a reducir esa tasa porque ya hay condiciones para poder generar pues mayor crédito. Banco de México dijo cuidadito porque la inflación todavía está alta. Y no hay necesidad de estarle moviendo a lo que no está descompuesto, para qué le anda uno buscando. Vamos a tener en los próximos meses noticias preocupantes de Sudamérica que van a poner nerviosos a los mercados y en esas condiciones pues no es buena idea volverse vulnerable en una apuesta de que a ver si con eso crezco más, puedes poner la situación financiera en una condición vulnerable que frente a decisiones en Brasil y Argentina que pueden ser peligrosas, pues nos ponga a nosotros al borde de una crisis que no tiene sentido, ¿no? Un poco lo que se estaba manejando especialmente entre los fondos de inversión internacionales es, bueno, si la economía de Estados Unidos está desacelerando, México tiene cancha para bajarle medio puntito y fomentar un mayor crecimiento en su economía interna para compensar eso. La verdad de las cosas es que bajarle medio puntito a la economía nacional en tasa de interés no le pega a nuestro crecimiento. El crecimiento fundamentalmente viene de Estados Unidos en la parte externa y un sector servicios pues que
si le bajan medio inercial, punto, digamos, sí. bueno, o sea, si tienes una tasa de interés en tarjeta de crédito de 40 puntos y te la bajan a 39,5, ni cuenta te das. Claro. En el caso mexicano, este cambio ahora de prioridades, donde Estados Unidos parece otra vez recuperar el papel de liderazgo y crecimiento frente a China, que se desacelera con crecimiento alto. Alguien decía por ahí, se le acabó ya a Brasil la magia del crecimiento, Brasil-Argentina. Estaríamos un poco volviendo otra vez a, no sé, principios de la década de los 90, donde, o en principios del 2000, donde de una manera muy clara es la clave otra vez el crecimiento norteamericano y México montado junto con Canadá, Estados Unidos como líderes de crecimiento. Antes de 2000. Antes de 2000. En 2001 es cuando se Ya, da el cambio exacto. importante, que es que China entra a la OMC y al mismo tiempo Estados Unidos tiene recesión y sus decisiones de mover producción ya no son a México, sino que se van hacia China. Y eso es el gran crecimiento de China, del cual se colgaron Brasil y Argentina porque le vendían un montón de soya. Ahora China dejó de comprar, Brasil y Argentina no tienen a quién venderle y se vienen abajo las economías. El caso de Brasil es verdaderamente preocupante en este momento porque además han estado manipulando su tipo de cambio, lo tienen muy sobrevaluado, tienen una deuda grande. Brasil se parece muchísimo a México en 94, yo espero que no le pase nada serio, pero sí es una situación riesgosa. Y Argentina, bueno, pues es Argentina desde hace 100 años y parece que así va a seguir. La circunstancia en la que están lleva a que probablemente nos den un susto a todos en los próximos meses y por eso creo yo que México no tiene necesidad de andar arriesgando nada en este momento en previsión de lo que pueda ocurrir allá. En el fondo hay un viraje, el creador del famoso BRIC, hay un investigador de Goldman de hace mucho tiempo, lo que está diciendo es, híjole, realmente hay que mirar no a las economías emergentes como un bloque, sino evaluarlas en el contexto de cada uno de esos diferentes países. Ubica a México como uno de los países ahora, después del BRIC, con mayor potencial de crecimiento en el largo plazo si resolvemos los problemas como él lo llama los tycoons, los magnates, y se refiere a los sindicatos, se refiere a las grandes empresas que impiden la competencia en nuestro país. Para él, quitando eso, México tendría la capacidad para despegar como ninguna otra economía emergente en este contexto de no tener desequilibrios fiscales. Hay que hacerle, como dijo López Portillo, ya no hay que permitir que nos sigan saqueando, ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. A ver quién nos saquea otra vez. Exactamente. Ernesto Cervera, Macares Quetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.